de Corintios, capítulo 9, versos del 1 al 7. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho, que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En este caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces, estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Pero cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amén. Esta es nuestra lectura base de este tema que hoy estudiaremos, amados hermanos. Y seguimos con la segunda epístola a los Corintios, la epístola que combate las acusaciones contra Pablo. Ya estamos, amados hermanos, en una 10ª semana de este hermoso eslogan mensual que nos lleva un subtítulo: el ministerio y su descripción. Ya hemos leído nuestra lectura base, que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 1 al 7. Y el tema de hoy, amados hermanos, los dadores que agradan a Dios. Hoy analizaremos esta porción bíblica y así como el apóstol Pablo habló en estos tiempos a la iglesia de los Corintios, también hasta nuestros días viene esa enseñanza para nosotros. Antes, amados hermanos, oremos para pedir a nuestro Dios sea Él quien dirija y quien ministre por medio de su Santo Espíritu su palabra en estos momentos. Oremos. Bondadoso y buen Dios que estás en el cielo, Padre misericordioso, Padre de bondad, Padre de amor, de misericordia y de mucha generosidad. En esta mañana, Padre, agradecemos infinitamente tantas bendiciones, Señor, que tú derramas en nuestras vidas. Y ponemos, Padre poderoso, este tema, Señor, en tus manos para que seas tú quien por medio de tu Santo Espíritu use los labios de esta tu sierva para poder, Señor, explicar tu palabra con sabiduría, con verdad, Padre. No palabras mías, Señor, sino lo que tú dejaste escrito para nuestra enseñanza, porque ese es el objetivo de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Que sea fijado, pero sobre todo que sea una realidad de nuestro actuar diario. Gracias, Padre bueno, por tu bendición. Gracias, mi Señor, por tu misericordia. Y en tus manos quedamos, Señor, para que seas tú quien guíe esta exposición y que la lleve a los corazones de nuestros hermanos y de nuestros oyentes, cumpliendo así, Padre, la promesa a la cual tú dijiste que tu palabra no volvería a ti vacía. Lo creemos, Señor, y pedimos que sea de bendición para todo oyente.
en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues iniciemos, amados hermanos. Tenemos una introducción que nos habla acerca de que la Biblia es un texto sagrado que ofrece enseñanzas profundas sobre la vida, sobre la fe y sobre las relaciones humanas. Y esta porción bíblica en particular, pues ha resonado y sigue siendo muy mencionada cuando se trata de colectas, cuando se trata de recoger ofrendas, cuando se trata de dar, y resuena en el corazón de muchos creyentes. Segunda de Corintios 9, este pasaje se centra en la importancia de la generosidad y la actitud con la que se debe dar. A lo largo de la historia, amados hermanos, este versículo ha sido utilizado para inspirar a las personas a contribuir, no solo con recursos materiales, sino también con amor y alegría en el corazón, compartiendo de los dones también que Dios ha dado, sirviéndonos con amor unos a otros. Pero vamos a escuchar un poco de contexto histórico sobre este asunto. Recordemos que para entender plenamente 2 de Corintios 9 es esencial considerar el contexto en que fue escrito. La segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo, en su tercer viaje misionero, la escribió para abordar varias cuestiones relacionadas con su ministerio y las relaciones de la iglesia en Corinto. En este contexto, amados hermanos, Pablo se dirige a la congregación sobre la recolección de donaciones para la iglesia en Jerusalén, que enfrentaba dificultades económicas. Las condiciones socioeconómicas del mundo mediterráneo del primer siglo estaban marcadas por disparidades significativas. Muchos cristianos en Jerusalén estaban experimentando una pobreza severa, exacerbada por factores como la hambruna y la persecución. La iglesia de Jerusalén, siendo una de las primeras comunidades cristianas, ocupaban un lugar especial en los corazones de los creyentes, y su bienestar era una gran preocupación para Pablo y otros líderes. La colecta no era meramente un acto caritativo, sino una expresión tangible de solidaridad y apoyo entre los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo ofrece un llamamiento detallado y apasionado a la generosidad. Comienza destacando el ejemplo de las iglesias macedonias, que a pesar de su propia pobreza, dieron generosamente y con alegría a esta colecta. La ciudad de Corinto, donde Pablo dirigió su carta, era un centro bullicioso y próspero, un centro de comercio. Y la iglesia de Corinto en sí era una mezcla de patrocinadores ricos y miembros más pobres, reflejando el diverso paisaje socioeconómico de la ciudad. Bueno, pues después de haber escuchado este contexto general, vamos a ir entrando de lleno a nuestro tema. Ya hemos visto estos temas con detalle en los demás temas anteriores que han expuesto nuestros hermanos durante estas semanas anteriores sobre esta epístola de Corinto. Solamente que era un breve recordatorio para que nos situáramos por qué estaba siendo realizada esta colecta. Y en este pasaje vemos muy claramente algunos tipos de dadores que el Señor, que Pablo identificaba. Pero nos preguntamos, ¿quiénes son entonces los dadores que agradarán a Dios? Y esos puntos son los que vamos a analizar, hermanos. ¿Quiénes son esos dadores? Como primer punto, estos dadores tienen que tener una buena disposición y entusiasmo para dar. En el segundo dice, los dadores no se les agarra desprevenidos para dar. Ellos dan mucho y ciegan mucho, ciegan lo que siembran.
Y el cuarto punto dice que ellos dan deliberadamente, no con tristeza ni por obligación. Y eso lo vamos a analizar en el versículo 7. Bien, mis queridos hermanos. Entonces, según nuestro verso base, verso 1 y 2 de nuestra cita bíblica, dice que los creyentes que agradan a Dios tienen buena disposición y entusiasmo para dar. Y así se introduce Pablo y les dice: sé de vuestra disposición, de la que me glorié ante los macedonios, diciéndoles que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Entre paréntesis, amados hermanos, sabemos que Acaya era la región en la que se encontraba Corinto. Pablo reconoce que no es necesario insistir demasiado en el tema de la ofrenda, porque los creyentes ya tienen un corazón dispuesto. La iglesia de Corinto había mostrado entusiasmo y celo, lo cual había inspirado a otros, especialmente a los macedonios. En este pasaje, Pablo recurre a la sana emulación entre las comunidades cristianas para fortalecer el espíritu de generosidad. Había elogiado ante los macedonios el entusiasmo y la disposición de los corintios, destacando que fueron los primeros en organizar la colecta. El compromiso con las misiones y las necesidades de los santos deben ser visibles y contagiosas. Entonces, el primer punto dice que los dadores que agradan a Dios tienen buena disposición y entusiasmo para dar. Y esto se ve en 4 planteamientos que Pablo hace. Él quería que los corintios dieran. ¿Por qué? Porque algunos santos queridos de Dios necesitaban ayuda. Sabemos que el término santo quiere decir a aquellos que están apartados y dedicados a Dios. Es un término que se refiere a los creyentes genuinos. Y resulta sorprendente, hermanos, que algunos creyentes tenían necesidades apremiantes. Y las iglesias de Judea eran pobres y necesitaban ayuda de un modo desesperado. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Había sucedido un año antes. El espíritu de los corintios se había comprometido tanto con el ministerio, con suplir las necesidades de sus hermanos creyentes, que de inmediato habían financiado el proyecto de misión para ayudar a las iglesias de Judea. Pero muy pronto habían surgido algunos problemas, y la iglesia se abstuvo de su compromiso. Antes del problema, Pablo se había gloriado del celo de los corintios. Con qué rapidez se habían comprometido al proyecto de la misión. El compromiso con las misiones resulta siempre encomiable y es un gran testimonio para otros. Toda iglesia necesita un compromiso como este, pero es necesario que cumpla con esos compromisos. Es necesario que viva día tras día para Cristo, que ponga a un lado las diferencias y acabe con las divisiones y el pecado que haya en ella, y que ponga manos a la obra. Ministrar las necesidades de los que están en apuros. El celo y el compromiso de los corintios estimuló a la mayoría a ayudar en el proyecto de la misión. Y queridos hermanos, es el espíritu y el testimonio que necesitan las iglesias del Señor. Un celo tan fuerte por las misiones que estimule a la mayoría de hacer el mismo compromiso. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie podrá trabajar. Juan 9:4. Entonces necesitamos sumarnos todos a esos trabajos de misión, a esos trabajos de ayuda.
a esas labores en las cuales cuidamos los unos de los otros. El segundo punto a tratar es a los dadores que agradan a Dios, no se les agarra desprevenidos. Mientras Pablo viajaba de un lugar a otro, siempre estaba entrenando a discípulos jóvenes en el ministerio, y con frecuencia estos discípulos viajaban con él. Además de estas personas, a Pablo en ocasiones lo acompañaban a la próxima ciudad, hombres del lugar donde él había recién terminado su ministerio. Esto era lo pronto sucedería que algunos hombres de Macedonia irían a acompañarlo a Corinto seguramente. Y esto es lo que el antecedente de Pablo dice ahora. Estar desprevenido para dar provoca vergüenza. Pablo dice que él enviaba a Tito y a los otros 2 hombres para reactivar el proyecto de misión entre los corintios. Él estaba haciendo esto no fuera que se apenaran y avergonzaran cuando él y los otros 2 macedonios llegaran y no hubiese ninguna colecta. Pues él ya se había gloriado de los corintios y había hecho mención de que ya tenían un año preparándose. Un cristiano que no esté preparado para dar, avergonzará su ministerio, porque estar preparado demuestra amor, no codicia. Pablo dice que él estaba enviando a los hombres delante de él de modo que la iglesia pudiera reactivar el proyecto de misión y la ofrenda. Era necesario que tuvieran la ofrenda lista cuando él llegara. Ministrar a los necesitados implica, hermanos, un esfuerzo. Estar organizados, estar conscientes de todo lo que implica y estar trabajando en ello constantemente. Porque la verdad, siendo honestos, hermanos, son pocos los que están dispuestos a ayudar, los que están dispuestos a dar, los que están conscientes que tienen para suplir la difícil situación en la que se encuentran los demás. Hombres, mujeres, niños y niñas que mueren sin Cristo, y tanto que mueren prematuramente de hambre, de frío, de enfermedad, de soledad, de desolación, de pecado y perversidad. A veces la codicia de algunos hermanos o de algunos creyentes es demasiada, que procuran vivir de un modo extravagante, gastar más allá de las necesidades, acumular, acaparar, edificar propiedades. Y no quiero decir que esto sea malo, no quiero decir que seamos prosperados con bendición de parte de Dios, sino que el problema es cuando esto se hace un afán, cuando esto es prioridad en nuestras vidas. Y vemos hermanos que sufren y que tienen necesidad y que nosotros cerramos la mano para ayudarles. Tenemos que entender, queridos hermanos, que en los creyentes la codicia no tiene cabida. No debe de haber en el corazón del cristiano ni en la iglesia. Sus resultados son muy devastadores. Todo creyente debe estar preparado para dar, demostrando así el amor expiatorio, mismo que el propio Cristo dio todo para suplir las necesidades de los desesperados. Él se dio a sí mismo para salvar a todo el que estaba sufriendo y en necesidad. Y él dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15, palabras de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, entonces no nos afanemos en acumular riquezas, en cerrar nuestra mano. Debemos de ayudar a los necesitados. Debemos de estar preparados, siempre con una ofrenda especial. En ocasiones se acostumbra que únicamente cuando se pide una ofrenda, pues es cuando se recolecta. Y toma por sorpresa a los hermanos, ¿no? A veces no vamos preparados para ello.
Sin embargo, Pablo les recomienda que hagan una ofrenda, un guardado cada semana, cada domingo, cada día, para que cuando haya colecta, todos puedan dar eso que tienen ya preparado. Y no corramos el riesgo de que aportemos lo poquito que traemos, o no nos alcanza, o es muy poco lo que traigo, o mejor no doy. No, amados hermanos, debemos de estar prevenidos. Eso es lo que nos enseña este pasaje, que debemos de prepararnos para poder dar a quien lo necesite. Porque así dice la palabra en Mateo 5:42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces tengamos siempre la mano dispuesta para poder apoyar. Por eso Jesús también dice, este es un llamado a los ricos. Igual también el mismo apóstol Pablo en Timoteo le dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Recomendaciones tenemos, amados hermanos, para no hacer riquezas, afanarnos en lo material, sino que Dios nos da lo material para poder bendecir a otros. Y ahora Pablo, con tono exhortativo, les pide que mantengan coherencia entre sus acciones y las alabanzas que ha expresado él de ellos, evitando así que sus palabras queden en entredicho. Esta estrategia pastoral busca motivar a los corintios no mediante imposiciones, sino apelando a su sentido de responsabilidad, honor y compromiso fraterno. El segundo punto dice, ya lo vimos, que no se les agarra desprevenidos para dar. Esto subraya la importancia de la organización y previsión en la generosidad. No se trata de dar improvisadamente, sino de estar preparados para responder con fidelidad. La ofrenda debía ser un reflejo de la promesa hecha, no algo forzado, ni apresurado, ni improvisado. La fidelidad en las ofrendas requiere preparación y responsabilidad. En este pasaje, Pablo recurre a la sana emulación entre las comunidades cristianas para fortalecer el espíritu de generosidad. Había elogiado ante los macedonios el entusiasmo y la disposición de los corintios, destacando que fueron los primeros en organizar la colecta para los hermanos en Jerusalén. Ahora, con tono exhortativo, les pide que mantengan la coherencia entre sus acciones y los elogios que ha expresado. Esto dará un sentido de responsabilidad, honor y compromiso fraterno con sus hermanos en necesidad. El punto 3, y que se encuentra en el verso 6 de nuestra cita base, dice, ellos dan mucho y ciegan mucho. Ciegan lo que siembran. Entonces el punto 3 dice, ellos dan mucho y ciegan mucho. Y ciegan lo que siembran. El estímulo que Pablo presenta para fomentar la generosidad es la recompensa que Dios concede a quienes dan con amor y sin reserva. Así como la tierra devuelve una cosecha abundante a quien siembra generosamente, también el Señor multiplica los frutos de las obras dadas. La ofrenda y aportación no se pierde, sino que se transforma en bendición, porque Dios responde con liberalidad a la entrega sincera, recompensando tanto en lo espiritual como en lo material según su providencia. Si Dios colma de bendición temporal a quien cultiva la tierra y se ocupa de las necesidades de sus cuerpos, con más razón bendecirá a quienes cultivan en lo espiritual y se aplican a la salvación de sus almas. Por tanto,
quiere no solamente que demos limosna, sino que le demos con generosidad. Por eso llama semilla a la ofrenda. El grano echado en tierra produce espiga. Así, la limosna producirá frutos de justicia y una cosecha abundante. Entonces debemos comprender que los dadores que agradan a Dios dan mucho y ciegan mucho. De hecho, cuando se trata de cegar, ciegan exactamente lo que siembran. Note que la ilustración es la de una semilla para siembra. Cuando un hombre planta la semilla, ¿lo mismo le es devuelto? No, de hecho, mucho más le es devuelto. Toda una cosecha. Este es uno de los grandes principios de las Escrituras, pero debe analizarse con detenimiento. No es el hombre quien finge dar expiatoriamente a quien Dios bendecirá grandemente. Será el hombre que realmente sacrifique todo cuanto es y tiene. Este hombre nunca carecerá. Dios proveerá para él abundantemente. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28, 27. Y también hay un versículo que a mí me gusta mucho y me recuerda mucho cuando yo era niña. Mi abuelo era muy dado a mencionarme versículos de la Biblia y me decía, a ver, niña, explícame, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué entiendes? Yo recuerdo que este verso me era un poco extraño y por mucho tiempo estuve yo pensando y no me daba la respuesta enseguida, sino que me dejaba varios días la tarea. Y luego volvía otra vez mi abuelo y me decía, ¿qué pasó? ¿Qué entendimos? Y pues buscábale yo y me preocupaba porque no entendía, ¿no? Pero aprendí a analizar la escritura y luego cuando él me explicaba, yo miraba. Entonces este versículo me es muy grato y lo escucho y me recuerda muchas cosas. Dice, es un pasaje de Eclesiastés 11:1 que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y me decía, ¿qué te dice este pasaje? Y yo por más que pensaba y decía, no, pues si le echo el pan al agua, pues se va a deshacer. Y no. Entonces después de mucho tiempo, hermanos, y muchos años más después, yo entendí esta palabra, que tenemos que dar, que tenemos que hacer primero nosotros, para que después podamos recibir. Tal vez no de las mismas personas, tal vez no en el mismo tiempo, pero en algún momento de la vida, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Lo que nosotros demos, por eso dice, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? Que no lo vas a recuperar en ese momento, que no esperes sacarlo de la misma manera, ¿no? Dice, porque después de muchos días lo hallarás. Y esto es cuando alguien te regresa esa bendición. Cuando la recibes a lo mejor no de la misma forma, pero de muchas formas el Señor te regresa las bendiciones. Y yo bendigo a Dios por estos pasajes que nos guían y nos enseñan, hermanos, a aprender de la palabra de Dios. En el cuarto punto dice, el dador que agrada a Dios da deliberadamente, no con tristeza, ni por obligación. Resulta absolutamente crucial tener algo en cuenta. Dios no acepta la dádiva de una persona que no quiere dar. Dios espera 3 cosas de las personas que dan. La primera es, el dador debe dar como propuso en su corazón. Esto no quiere decir que a las personas no se les deba estimular a dar y tampoco que no se les pueda decir que una persona debe pensar en la necesidad de los demás, pensar en lo que debe dar expiatoriamente y tomar una decisión deliberada acerca de que debe sacrificar algunas cosas a fin de dar también lo que debe dar y dar exactamente lo que debe dar.
Porque a veces nos toca el corazón y decimos, híjoles, es que es mucho para dar. No, hermanos, no pensemos en eso. Debemos dar exactamente lo que debe dar, lo que cada persona necesita. El dador no debe dar con tristeza, no por dolor, no con renuncia, no con arrepentimiento. Si el dador va a estar pensando en que su dádiva es mucha y arrepintiéndose o remordiéndole el corazón por haber hecho la dádiva, su dádiva no es aceptada ante Dios. La persona necesita resolver los problemas de su corazón con Dios, porque no logra ver las necesidades apremiantes de sus hermanos. No logra ver lo que Jesucristo ha hecho por él. El dador no debe dar por necesidad. La dádiva de una persona no es aceptada ante Dios cuando es forzado a dar. Cuando da porque teme lo que otros vayan a pensar. Cuando da solo por agradar a otros. O cuando da para que otros dejen de molestarlo. O porque da por un deseo de honra y reconocimiento personal, para que vean que yo sí doy, ¿no? Que yo sí participo. No, de esta forma no lo quiere Dios tampoco, sino que el dador debe dar alegremente. Si desea que Dios acepte su dádiva, la palabra quiere decir con alegría, feliz, complacido. El dador se agrada y se deleita en dar para suplir las necesidades de sus hermanos. Dios ama al dador alegre, porque el dador alegre es igual a su Hijo Jesucristo, que de buena voluntad y alegremente dio todo cuanto Él era, su vida misma, para suplir las necesidades de perdón del mundo. Este versículo 7 es un llamado a la reflexión sobre cómo y por qué damos. La instrucción de cada uno que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, sugiere que la donación debe ser un acto deliberado y personal, no impulsado por la presión o la obligación. La frase no con tristeza ni por necesidad enfatiza que lo que Dios valora no es solo la cantidad del donativo, sino la actitud de quien lo ofrece. La generosidad debe fluir de un corazón contento, agradecido y dispuesto. Cada uno debe dar como propuso en su corazón, es decir, con decisión consciente y voluntaria. No se trata de dar por presión, por tristeza, por manipulación, sino con alegría, queridos hermanos. Dios ama al dador alegre. Esta frase revela que el dar es un acto de adoración y confianza en Dios. La verdadera ofrenda es un reflejo del corazón, que confía en la fidelidad divina. Vemos que la disposición alegre y el ejemplo contagian fe y generosidad. El dar no nace de la obligación, sino de un corazón encendido por el amor de Dios, por la gratitud a Él de todo lo que nos ha dado. Hay algo muy hermoso en estos pasajes que tenemos que tener bien claro. Es una promesa implícita en este pasaje. Es que Dios multiplica la semilla sembrada y provee abundancia para toda buena obra. El llamado es a ser fieles en las ofrendas, no solo por necesidad de la iglesia, sino porque es un acto de obediencia y confianza en el Señor. Es un acto de amor y de bondad. La fidelidad de dar refleja la fidelidad de Dios mismo, quien nunca falla en proveernos lo necesario. Este pasaje nos enseña que el acto de dar debe ser una decisión personal y voluntaria, motivada por el corazón. Dios valora ese corazón alegre de quien da, porque refleja una comprensión profunda de su amor y provisión. Dando con alegría demostramos confianza en que Dios proveerá y bendecirá tanto al que da como al que recibe. Este comportamiento no solo enriquece nuestras vidas espirituales, amados hermanos, sino que también crea un ambiente de amor y generosidad en la dar agrada a Dios porque la dádiva es
parte de la naturaleza misma de Dios. Pues Dios es el que ha dado la mayor dádiva, esa dádiva suprema, su Hijo amado. El pasaje más amado de las Escrituras proclama claramente la verdad gloriosa de la dádiva de Dios. Y se encuentra en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios mismo es un Dios que da generosamente y que no escatimonia a su propio Hijo para salvar a la humanidad, por eso es que un cristiano debe de estar preparado para cumplir el propósito, porque Cristo mismo, al venir a la tierra, vino a darse expiatoriamente y a darlo todo. Él dio su propia vida para suplir las necesidades de una humanidad desesperada. Por consiguiente, sería una vergüenza, un bochorno para el nombre de Cristo, que un cristiano que profesa una fe no cierre su mano en la necesidad de su hermano. Porque la razón de que Cristo viniera a darnos vida bajo su propio nombre, y ahora nosotros nos llamamos cristianos, debemos dar. Y darlo todo también. Y aquí hay un apartado que me gusta mucho, que nos confronta alguna serie de preguntas, que dice: ¿cómo podemos aplicar ahora a nuestra vida? 2 Corintios 9, del 1 al 7. ¿Cómo aplicarlo a nuestras vidas, a nuestro día a día? Bueno, pues debemos entender que siempre debemos dar con intención y con voluntad. Primero, reflexionar sobre nuestras motivaciones para dar. Preguntémonos si estamos dando porque sentimos que debemos hacerlo o porque realmente queremos ayudar. Tomémonos un poco de tiempo, queridos hermanos, para discernir y rectificar nuestras intenciones verdaderas. También tenemos que aprender a dar sin esperar nada a cambio. A menudo dar se convierte en una transacción. Damos esperando algo de retorno. Pero esta es una oportunidad para practicar el desinterés, concentrándonos en el acto de proporcionar y no en el reconocimiento de la reciprocidad. No puedo esperar que alguien me devuelva lo que yo estoy dando. Por eso vuelve otra vez a mí el pasaje que dice: echa tu pan sobre las aguas, que al fin del tiempo lo hallarás. O sea, no esperes recogerlo en ese momento, porque en ese momento tú das y el pan se deshace, se pierde. No lo vas a recuperar en ese momento, ni tampoco esperes el retorno, ¿no?, de las cosas bien, sino que espera el tiempo, al tiempo volverá. También debemos entender que integrar el dar en nuestra rutina diaria tiene que ser todos los días. Pequeños actos de bondad y apoyo pueden tener un gran impacto, desde ayudar a un vecino hasta donar nuestro tiempo en actividades comunitarias, en aportar para alguna necesidad. Busquemos oportunidades diarias para dar con alegría. Una práctica continua de esto nos va a hacer una buena práctica, ¿no? Una buena, pues no puedo decirlo costumbre, sino un buen hábito de dar. Cuando practicamos algo constantemente, se vuelve un hábito, y entonces esto es bien, así como practicamos cosas malas, a veces constantemente, malas actitudes, mal carácter, y se hace costumbre, se hace parte de nosotros. De igual forma, compartir pequeñas cosas, pequeños actos de bondad, el saludo, la sonrisa, un abrazo, una palabra, un gesto, alguna aportación. Todo lo que hagamos constantemente se volverá un hábito en nuestras vidas y después pues no nos costará trabajo realizarlo. También es cultivar un corazón generoso. Ser generoso no solo con nuestras posesiones, sino también
con amabilidad y paciencia. La generosidad se manifiesta en nuestras acciones cotidianas y en la manera en que tratamos a quienes nos rodean. También esto es una porción de dar algo de nosotros. Y algo muy importante que es reflejar en la comunidad esto. Al dar con alegría creamos una cadena de bondad. Nuestro ejemplo puede inspirar a otros a dar también, fomentando una cultura de compasión y apoyo mutuo en la comunidad de fe. Bueno, amados hermanos, espero que esta reflexión nos lleve a entender la importancia que es el ser desprendidos, el dar sin reparo, el dar, das el bien, dice, sin mirar a quién, pero realízalo. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera alegre, dispuesta, desprendidos, con la conciencia de que estamos aportando ayuda desde el corazón. Oremos. Señor amado, gracias Padre por recordarnos que dar es un privilegio y que es una expresión de fe. Pon en nosotros un corazón dispuesto, alegre y fiel para sembrar con generosidad. Confiando, amado Dios, en que tú multiplicas cada semilla para bendición abundante. Líbranos, Padre eterno, de dar por obligación o tristeza, y enséñanos, Dios amado, a dar con gozo, sabiendo que nuestra ofrenda es un acto de adoración hacia ti, un acto de reconocimiento y de agradecimiento, Padre, en todo. Bendito Dios, haznos fieles en nuestras ofrendas, para que tu obra siga adelante y tu nombre sea glorificado en cada generación. Que tu amado Hijo sea el reflejo de nuestra vida diaria, que así como Él se desprendió a sí mismo y dio su vida misma, nosotros también podamos ser desprendidos para poder dar lo que más amamos a nuestros hermanos que necesitan. Pero no con tristeza, Señor, sino con alegría, con una decisión consciente y constante, Padre poderoso, de poder ser útiles en tu obra. Bendecimos tu nombre, Padre bueno, y nos abandonamos en este día para que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Enséñanos, bendito Dios, a ser obedientes, a ser generosos, a ser desprendidos, con alegría y con gozo para nuestros hermanos. Bendecimos tu nombre, amado Jesús, y te agradecemos también tu dádiva, que fue hasta tu vida misma. Ayúdanos, Jesús, a seguir tus pisadas y a servirte de una manera dispuesta y de una manera consciente. Bendecido sea tu nombre, Padre eterno. En tu nombre, Jesús, oramos, dando gracias y dándote honra y gloria. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Un saludo de paz y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Paz a vosotros.